Y hablando de inmigrantes, un estudio de la Universidad Rice en Houston ha hecho público un informe sobre los traumas que sufren los inmigrantes indocumentados en la frontera de California con México. La investigación revela que el 82% de los consultados aseguró haber atravesado por situaciones difíciles, como la violencia o la privación de algún sustento básico. Hechos que dejaron marcas que consideran imborrables en sus vidas. 47% ha experimentado estrés psicológico clínico agudo y el 53% aseguró tener testigos de agresiones a sus familiares. Quiero saludar en esta parte del programa a la doctora Luz Garcini. Ella es psicóloga clínica y autora principal de este estudio de la Universidad Rice. Doctora Garcini, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Yo quisiera comenzar preguntando, ¿qué circunstancias fueron detectadas por ustedes para producir estos traumas que documenta esta gente a través de su testimonio? Claro, definitivamente. Bueno, una de las primeras razones por la que decidimos hacer el estudio es porque llegan muchos casos, tenemos muchas historias, muchas narrativas, pero definitivamente notábamos que no teníamos los números estadísticos para realmente reflejar la magnitud del problema. Y así fue como decidimos hacer este estudio de realmente documentar el tipo de trauma y la magnitud del problema que tenemos. Así es que es el primer estudio que nos permite tener números concretos en este sentido. Estaba leyendo el material que tengo sobre el estudio. Doctora Garcini, cuando se habla de estimados profesionales, ¿sobre qué base se realizó este estudio? Este estudio se hizo con una metodología epidemiológica que básicamente viene siendo la mejor manera de recolectar datos a un nivel de población en lugar de muestra a través de poblaciones que se encuentran escondidas o lo que le decimos nosotros difíciles de documentar, como lo son los inmigrantes indocumentados. El muestreo se obtuvo con una metodología que se llama Responder Driven Sampling, que nos permite hacer un estimado más grande de la población y de la magnitud del problema. Y usamos entrevistas clínicas, donde personalmente yo, con otros terapistas, hicimos las entrevistas a un nivel clínico para documentar realmente la prevalencia del problema. El 82% de los entrevistados dijo tener un historial de eventos traumáticos. ¿Qué consecuencias trae esto a las personas que cruzan la frontera y que ya tienen el estrés de tener que llegar a asumir una vida para la que no siempre se está preparado? Absolutamente. Bueno, un dato muy interesante que hay, y no lo tenemos en este papel, pero es un papel en el que estamos trabajando, es nosotros también sabemos en dónde ocurrió la mayoría del trauma. Y cuando nosotros comparamos si el trauma ocurrió en los países de orígenes, al cruzar la frontera, en el momento de alguna deportación o viviendo en los Estados Unidos, los datos nos enseñaron que la mayoría del trauma, desgraciadamente, ocurrió cuando los inmigrantes ya viven en Estados Unidos. Y mucho de eso es porque no hay protección legal que les permita a ellos reportar cuando son víctimas de abuso. Ahora, evidentemente esto incide en lo que puede ser un desarrollo sano, saludable, un desarrollo próspero de quienes ya están en Estados Unidos. Definitivamente. Cabe mencionar que es una población muy fuerte. Como lo dice el estudio, a pesar de que un 80% de migrantes reportaron una historia de trauma, la mitad tenía diagnóstico clínico de estrés. Entonces, es importante enfatizar que como ellos viven bajo un estrés crónico y continuo que no desaparece, y mucho menos en las condiciones en las que estamos viviendo con la administración actual, el riesgo a la larga se vuelve más grande.
Una última pregunta. Pues quisiera hacerle muchas más, pero digamos que el tiempo me da para una más, Claro. porque es absolutamente interesante. Doctora, ¿qué se busca? Es decir, teniendo estas cifras, incidir en políticas públicas, ¿qué se va a hacer con esta data que ustedes lograron con este estudio? Claro. Bueno, básicamente necesitamos usar estos documentos, esta información Sí. para informar intervenciones. Es necesario desarrollar intervenciones para educar a la población, para desarrollar con todas aquellas agencias que están en contacto con estos migrantes, incluso las agencias de ley, los oficiales de migración, que tengan un poquito más de sensibilidad en cómo interactúan con estos migrantes en caso de cuando son detenidos. Y también es necesario que haya políticas de abogacía donde, por ejemplo, cuando un inmigrante indocumentado tenga la necesidad de reportar alguna violación de derechos humanos o algún crimen, lo pueda hacer sin tener miedo a que vaya a ser detenido. Muchísimas gracias por estar en NTN 24. Buena tarde para usted.